Liberando la presión. 63-01-13. Predicado el domingo por la mañana, 13 de enero de 1963 en la Iglesia de Dios en Phoenix, Arizona, 1 hora y 18 minutos. Buenos días, amigos. Estaba hablando con el pastor hace un momento. Es un privilegio venir a estos pequeños remansos como este. Uno se siente como, bueno, simplemente sentarse y escuchar los servicios. Y hay algo en este pequeño lugar. Le dije a mi hijo, al pasar por el edificio hace unos momentos, que se ven como, me gusta venir aquí, sentarme y escuchar un rato, escuchar lo que otros tienen que decir. Los ministros sabemos que es un momento muy agradable. Normalmente, siempre tenemos que hablar, alguien escuchándonos. Pero también nos gusta sentarnos y escuchar. Tienen un pastor excelente, un coro encantador y los cantos de Sión. El lugar es bonito, y no demasiado elaborado. Es lo que llamaríamos hogareño. Y eso me gusta mucho. Que Dios los bendiga a todos. Pensé en mi corazón al escuchar a esta hermanita hace un tiempo. 65 años sirviendo al Señor. Pensé que ya tenía edad suficiente para dejarlo, pero supongo que no. Después, aquí hay alguien que le ha servido 65 años. Eso sería como, bueno, unos 12 o 14 años antes de que yo naciera. ¡Qué maravilloso! El otro día estaba hablando en el funeral de una ancianita de unos 85 años que fue al encuentro del Señor. Era una ancianita muy dulce. Ustedes que han leído mi historia, donde le pregunté al niño si me guardaría ese traje, ya saben, que, él tenía uno de esos trajes de explorador, y yo siempre quise ser soldado. Así que le pregunté si me lo guardaría después de que se le gastara, y me prometió que lo haría. Y cuando fui a buscarlo, solo le quedaba una pernera. Y eso fue, llevé esas mallas a la escuela y fueron, 3 era su madre, la señora Ford, quien acababa de fallecer. Y eran de los más pobres entre los pobres. Lloyd, el chico que me regaló la polaina, somos amigos desde pequeños. Es un poco mayor que yo. Le pregunté, Lloyd, ¿de qué quieres que tome el texto del funeral? Y él respondió, hermano Billy, dijo, solo, me gustaría que dijeras esto, si fuera la voluntad del Señor, para asegurarme de que mi madre regresará. Dije, muy bien. Así que tomé el texto de Job. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Y lo tomé de, creo que es Job 14, y de cómo Job vio cómo la vida botánica, al morir, volvía a vivir. Así que tomé el tema de que todo lo que vive según la voluntad y el propósito de Dios tiene resurrección. Y como misionero y viajando por el mundo, he tenido el privilegio de ver a muchos dioses y sus filosofías de vida, y lo que la gente adora. Y en todo esto, eso es prácticamente todo. Una filosofía, fuera del cristianismo. El cristianismo contiene la verdad. Job 14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi tiempo esperaré, hasta que venga mi liberación. 4 Ahora sabemos que este mundo es una creación. Y antes de que pueda haber una creación, tiene que haber un creador de esa creación. Y este creador se expresa en la creación. Si ni siquiera tuviéramos una Biblia, aún sabríamos que hay, que la verdad, tal como la conocemos. Esta Biblia solo la pone en orden. Ahora bien, Dios, creando la creación, se está expresando a su vez en la creación. Y Él no es un Dios solo de una, sólida, Sears y Roebuck Harmony House. Él es un Dios de variedad. Él hace grandes colinas y colinas pequeñas. Y Él hace los desiertos y hace lagos. Y Él hace árboles pequeños y árboles grandes y flores blancas y flores rojas. Y hace hombres pequeños y hombres grandes y mujeres pelirrojas y mujeres pelirrojas. Y Él nos hace diferentes porque Él nos quiere así. Él es un Dios de variedad. Él hace a algunos ricos y a otros pobres, a algunos intermedios. Pero tenemos un lugar para servir a Dios, y ese es el lugar en el que Él nos ha colocado, si tan solo permanecemos en ese lugar. 5 Ahora, dije, si observan la florecita, esto fue alrededor de octubre. Dije, las semillas, hemos tenido heladas, y las semillas se han caído, y la flor ha muerto, y las semillas han vuelto a la tierra. Y Dios está celebrando un funeral con estas lluvias de otoño. Son enormes gotas de lágrimas que caen del cielo, enterrándolas. Subiendo por Kentucky, dije, el otro día, sobre el gran pecho de las montañas, extendió sus ramos por la tierra. Las hojas rojas, marrones, amarillas, y está de luto porque las semillitas han muerto, y las está enterrando bajo tierra. Y sabe, tan cierto como que la tierra vuelve a la línea del sol, que cada una de ellas resurgirá. Pero es solo una rutina que él sigue para decirnos que hay una resurrección. Juan 5:29 Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.
Apocalipsis 20, 5. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Apocalipsis 20, 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. 6. Ahora observamos el sol. Nace en la mañana, y es un bebé al nacer. Se supone que calienta la tierra, resucita las semillas que están en la tierra. Y eso, sobre las 8 en punto, parte hacia la escuela primaria, y sobre las 10 u 11 en punto sale. Ha recibido su educación. Al mediodía está en su mediana edad. A las 2 de la tarde da mi edad. A las 5 en punto es la edad de mi padre, y mi hermana allá atrás. Y después de un tiempo, esa cosa gloriosa que iluminó la tierra cumplió el propósito de Dios, se apaga allá en el oeste. ¿Es ese el final? Nace de nuevo. Se levanta a la mañana siguiente de nuevo, Dios en cada fase. Me tomó unos 20 minutos explicar de qué se trataba todo eso. 7. Verán, entonces dije. ¿Por qué? Hay un requisito. Me encanta decir esto en una iglesia como esta. Hay un requisito que se exige allí. No importa cuán hermosa sea la semilla, debe germinar. Tiene que germinar. Y si cumple el propósito de Dios, germina, porque la abeja almacena el polen, etc. Ahora descubrimos, ¿qué pasaría si el pequeño lirio hermoso, que trabajó día y noche, se abriera, y la abeja pasara y tomara su miel sin costo alguno? No dijera nada al respecto. Y trabajó solo para repartir su miel. Y entonces el transeúnte ve su belleza. Y simplemente se mantiene hermosa para que el transeúnte pueda verla, ama la belleza. Quien desea su fragancia la inhala libremente, y el pequeño lirio se esfuerza solo para ser un beneficio en la tierra, para producir miel, belleza y flores funerarias, para lo que sea que se use. Flores de boda, cualquier cosa. Simplemente se entrega libremente. Y cuando muere, renace al año siguiente. Todo. ¿Qué pasaría si el pequeño tallo de maíz dijera: lo siento mucho, no tengo nada bonito? Y no tenía miel para dar, ni esto, ni aquello, ni lo otro. Pero entonces el maestro de todo diría: sí, pero el pequeño lirio tampoco podría hacer hojuelas de maíz. Todos tenemos algo que hacer. Servimos a Dios en la categoría en la que nos colocan, y se nos devuelve de la misma manera. 8. Ahora bien, ante todo eso, dije: aquí está la pequeña madre Ford, como la conocí. Me lavó la carita sucia muchas veces cuando era niño. Eran de lo más pobre. Pero nació mujer, una niña encantadora. Y si nació mujer, fue con un propósito. Tener un compañero, un hombre. Y lo hizo. Fue un compañero leal. Vivió con su esposo unos 60 años, o más, y no nació una mujer más leal, que yo sepa, una verdadera dama. Siendo así, en la unión, iban a tener hijos. Aquí están sus hermosos hijos, igual de encantadores. Ustedes, hijos, nunca habrían deseado una mejor madre. ¿O sí? No. Su esposo no podría haber deseado una mejor esposa. Dije. Era tan pobre como se puede ser, pero nadie acudía a su puerta ni necesitaba nada que ella no les diera. Los vecinos, sin importar los problemas que tuvieran, la señora Ford, a cualquier hora de la noche, estaba allí para ayudarlos, haciendo todo lo que podía con lo que tenía a su alcance. 9. Y dije. Sobre todo, tuve el privilegio de ver esa semilla germinada por el Espíritu Santo. Nació de nuevo del Espíritu de Dios. Dije. Ahora la plantaremos, dentro de poco, en la tierra. ¿Y quién, con inteligencia, podría decir que no volverá a crecer? Si dices que no volverá a crecer, la hoja no bajó hasta la base del árbol antes de que cayera la escarcha para ocultarse y volver al año siguiente con una hoja nueva. Si esa savia permaneciera en ese árbol hasta que la escarcha y el frío la alcanzaran, mataría ese germen de vida en esa savia y el árbol moriría. Pero alguna inteligencia, no tiene inteligencia propia. Así es la vida botánica. No tiene inteligencia. Pero algo la controla. Antes de que haya una helada o algo así en ese país, allá por agosto, las hojas se caen del árbol porque la savia abandona el árbol y vuelve a las raíces, muy por debajo de la tierra, para ocultar ese germen de vida y traerlo de vuelta el año siguiente con más fruta. Juan 3, 3 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 4 Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Juan 3, 5 respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
Juan 3, 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3, 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. 10. ¿Qué hace eso? ¿Qué inteligencia? Esa misma inteligencia controla nuestra vida. Así es. Y antes de que pudiéramos decir que no hay resurrección para una santita como esa sentada ahí, que ha servido a Dios 65 años, estaba pensando en ella acostada allí en esa tienda de oxígeno, y su respiración simplemente saliendo, vaya, se levantará de nuevo algún día. Simplemente tiene que hacerlo. Eso es todo. Antes de poder decir que no lo haría, tendrías que decir que no hay primavera, no hay resurrección de las semillas, no hay verano e invierno, no hay salida y puesta del sol, no existe tal cosa como la palabra de Dios. Sería una locura decir tal cosa. Hay una resurrección. Y tan cierto como que ese mundo flota alrededor y se enfrenta a este sol de nuevo, ese sol, es comisionado por Dios para levantar con sus cálidos rayos esa vida botánica. Juan 5, 29. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Apocalipsis 20, 5. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Apocalipsis 20, 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. 11. Y tan pronto como el tiempo fluya hasta que la eternidad se rompa de nuevo, y ese Hijo resucite, algo sucederá. Todas esas vidas que germinaron en él resurgirán. Simplemente tiene que ser así. No hay otra manera. ¿Ven al Creador expresándose en su creación? Eso es lo que Dios está haciendo. Y podemos observar, cualquier persona medianamente inteligente puede observar y ver que Dios, que el cristianismo se basa en la resurrección. 12. Ahora bien, si dejara caer esta pieza al suelo, ahora se cayó, y vengo aquí y recojo algo similar, ahora bien, eso no es resurrección, es reemplazo. Pero la resurrección es hacer surgir a este mismo. Y volvemos de nuevo. Si siembras un grano de maíz amarillo, producirá otro grano de maíz amarillo, y bajamos como mortales, resucitamos como inmortales, y estamos muy contentos por eso hoy. Y eso es, toda nuestra esperanza cristiana se construye allí, solo allí. Así que, reunirnos y sentarnos en lugares celestiales como este en Cristo Jesús, qué privilegio es para todos nosotros, jóvenes y mayores, esperando ese momento cuando Jesús venga. 1 Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Efesios 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 2, 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 13. Ahora bien, con una congregación como esta, y con el Espíritu de Dios presente como está, podría hablar hasta las 9, o las 8, de esta noche, hora de ir a la iglesia cuadrangular, y aún sentirme bien. Pero tenemos que ceder. No quieren que se quemen las semillas, etc. Así que venimos para un breve momento de compañerismo, y estar aquí, este querido hermano y su pequeño rebaño que están de paso. Y venimos para compartir bajo su árbol, para sentarnos y tener un poco de compañerismo. Leamos algo de la Biblia de Dios, tomemos un pequeño texto y hablemos unos momentos. Antes de eso, inclinemos la cabeza y hablemos con el autor de esto antes de acercarnos a su palabra. Me pregunto ahora, con la cabeza inclinada, si hay alguna petición en algún lugar del edificio que quieran mencionar ante Dios. Guárdenla en su corazón y levanten las manos un momento. Dios lo bendiga. 14. Padre Celestial, somos ciertamente un pueblo privilegiado esta mañana ante este mundo cambiante. Y nos aferramos a la mano del Dios inmutable. Los tiempos pueden cambiar, pero Él es eterno. Y su palabra está en nuestro corazón. Es la esencia de nuestros pensamientos. Siempre regresan a ella. No importa dónde nos desviemos, regresamos a ella. Es el pilar de nuestro corazón. Estamos muy agradecidos por ello. Te doy gracias, Señor, por este pequeño rincón aquí en la calle 44, donde se predica el Evangelio, un lugar dedicado, y la gente está consagrada a ti. Y ruego que tus bendiciones los acompañen siempre.
Auméntales en el conocimiento de tu palabra y de tu gracia, y dales los bienes de la vida, y la vida eterna, para que todos podamos llegar a un solo lugar, ese gran cielo, algún día, cuando Jesús venga. Deuteronomio 33, 27. El Dios eterno es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Y él echará al enemigo de delante de ti, y dirá: destrúyelos. Malaquías 3, 6. Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Bendícenos juntos, y mira esas manos, Padre, que se alzaron hace unos momentos. Debajo de esa mano había una razón para estar levantada. Ruego, Dios, que tú, que conoces los secretos del corazón, concedas esa petición. Ofrezco mi oración con la de ellos sobre tu altar hoy. Contesta, Padre, lo ruego en el nombre de Jesús. Bendice las palabras de esta mañana, que la meditación de nuestros corazones sea aceptable a ti. Bendice tu palabra al leerla, y las pequeñas notas de contexto para explicarla. Sé con nosotros y ayúdanos, para que al salir de aquí podamos decir: nuestros corazones ardían dentro de nosotros porque hemos escuchado los cánticos de Sión, el testimonio del corazón, y la palabra dio testimonio a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, y redentor mío. Salmo 44, 21. ¿No investigará Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Lucas 24, 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras? 16. Ahora, muchas veces me encanta hablar, y no puedo hacerlo demasiado, ya que son casi las 12. Así que les pediremos que, si desean leer las escrituras con nosotros o anotarlas, busquen en ellas. Primero, quiero leer el libro de Proverbios. Creo que lo leí esta mañana mientras buscaba. Proverbios, capítulo 18, versículo 10. El nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo y está a salvo. Y luego, en Isaías 32, 2, quiero leer esto, 32, 1 y 2. He aquí que un rey reinará con justicia, y un príncipe gobernará con juicio. Y el hombre será como refugio contra el viento y como refugio contra la tempestad. Como corrientes de agua en tierra seca, como la sombra de una gran roca en tierra árida. Proverbios 18, 10. El nombre de Jehová es torre fuerte. A ella correrá el justo, y estará a salvo. Isaías 32, 1. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán para juicio. Isaías 32, 2. Y será el hombre como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión. Como arroyos de aguas en tierra de sequedad, y como sombra de una gran peña en tierra calurosa. 17. Este texto podría parecer extraño para sacar esta conclusión, pero esta mañana quiero abordar el tema de liberar la presión. Parece muy apropiado para este día. Anoche estuve despierto hasta tarde, y entre las 12 y la 1, pensaba: ¿a dónde voy mañana? Me dijeron: a esa pequeña iglesia de Dios que te pareció tan bonita, allá en la calle 44 o avenida, la que sea. Y dije: ah, ya me acuerdo. Y pensé: ¿qué voy a decir? Dije: bueno, ahora recuerdo la última vez que estuve allí. Me sentí como en casa, relajado. Y pensé que sería un buen texto, simplemente liberar la presión. Es un buen tema para hablar desde esa pequeña iglesia por la mañana. Y ahora, anoté algunas notas aquí que podría comentar por unos momentos. 18. Y vivimos en una época de mucha presión. En todas partes, todo el mundo está tenso. Y por la calle con el coche deportivo, y no pueden esperar a que se detenga el semáforo, y ya sabes, te atropellan. Y no van a ninguna parte, para nada, no van tan duro como pueden, pero solo correr hacia la eternidad es todo lo que sé. Y ellos, y tienes que mirar para acá y para allá, y luego, dije, allí solo viven dos clases de personas, los rápidos y los muertos. Los que no son rápidos mueren rápido. Y yo, vaya. Es peligroso estar a salvo hoy en día. Apresurarse, correr. 19. Ay, Dios mío. Ayer una pobre señorita, el hermano Williams, supongo, no se dio cuenta, pero íbamos a dar una vuelta. Habíamos ido a ver a su hijo, y no estaba en casa, y estábamos dando una vuelta. Y una señorita, hay que tenerlo en cuenta, hizo una especie de joyita. Y cualquiera debería haber sido lo suficientemente caballeroso como para decir: no pasa nada, señora. Adelante. No pasa nada. Pero dio la vuelta a la izquierda, giró delante de un tipo, y ¡ay, Dios mío! Estaba como rojo, con la ventanilla bajada, y no paraba de decirlo todo.
Claro, la señorita se estaba recogiendo el pelo y seguía. Y él se detuvo en plena calle, casi nos detuvo, ¿sabe? Solo para echarle la bronca. 20, qué época tan terrible. ¿A dónde vamos? ¿Qué prisa? Antes, conducíamos un caballo viejo a la vuelta de la esquina, nos tomábamos nuestro tiempo y vivíamos mucho más. Y somos la misma clase de personas. Y ahí estamos, todos fumando un cigarrillo, dándole caladas. En Tucson, la semana pasada, vi a los niños de pie. Una niñita, una cosita preciosa. Tenía unos 10 años, y griega. Sus mejillas estaban hundidas, y su pequeño cabello oscuro, una niñita preciosa, y estaba de pie fumando un cigarrillo antes de entrar. Esa niña probablemente tenía tuberculosis, tal vez solo un ataque de nervios. Quizás la razón por la que fumaba era que su madre fumó antes que ella. Estuve en la Feria Mundial este año, y supongo que muchos de ustedes también. Disfruté de una cosa, la sala médica. Y cuando estaban allí, demostrando el efecto del fumar, tenían a Yul Brynner, y ustedes estaban allí, lo notaron. Tomaron un cigarrillo, lo pusieron en algo, extrajeron el humo, lo esparcieron sobre una pieza de mármol blanco, limpiaron la nicotina con un algodón y se la pusieron a una rata en el lomo. En 7 días, el cáncer se había extendido tanto que la rata ni siquiera podía caminar, por la nicotina de un solo cigarrillo. Entonces el médico dijo, ¿han oído decir? Le dio la vuelta, lo puso bajo un tubo y dejó que el humo ascendiera a través de unas sustancias químicas, y quedó una veta blanca. Dijo, ahí está el cáncer. Luego dijo, ¿han oído decir? Yo no lo inhaló. Así que se lo metió en la boca así, lo inhaló, puso la boca en un tubo y lo infló, y apenas había nada. Dijo, ¿dónde está el cáncer? En mi boca. Lo trago por la garganta. Sube por la garganta y llega al estómago. Y entonces, eso fue lo mejor del mundo, ¿recuerdan? Y luego continuó. La gente dice, usa un filtro. 22 ¿Han oído eso del humo del hombre pensante, o algún tipo de eslogan? Si el hombre piensa, no fumará. No es un hombre pensante. Es un hombre irreflexivo el que fumaría uno. Pero él sacó este tabaco, dijo. Miren, lo único que pasa es que el público no es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta, y sin embargo se supone que somos gente inteligente. Dijo, si no hay humo, no hay resultados. Y cuando hay humo, se necesita alquitrán para obtener humo. Y el alquitrán es donde se encuentra el cáncer. Se necesita alquitrán para hacer humo. Y dijo, lo único es fumarlos con las puntas puestas. Fumas unos 3 para obtener la satisfacción de uno la otra vez. Tienes exactamente la misma cantidad dentro. Y el público estadounidense quiere un conejo de una galera. Lo tienen. Así es. Ahí lo tienen. 23 Y entonces, cuando sacaron esa rata, sacaban una cada 7 días, fue el espectáculo más horrible que jamás había visto. Había un tipo enorme sentado a mi lado. Dijo, uff. Con el sudor corriéndole por las venas. Dijo, qué llamativo. Le pregunté, ¿fuma? Dijo, sí. Ahí lo tienes, pero aún así, seguimos haciéndolo. ¿Por qué? Buscamos algo para calmarnos, algún anestésico. Parece que el mundo va a toda velocidad, y no sé qué quieren decir. Pero hay un anestésico cristiano. El opio proviene de un lirio. Y la iglesia cristiana tiene opio, y es del lirio de los valles. Alivia todos los dolores, y entonces se acaba todo. Cuando consigues este opio cristiano, este vino nuevo que tomaron el día de Pentecostés, alivia los dolores. Cantares 2:1 Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Hechos 2:13 Otros, burlándose, decían, estos hombres están llenos de mosto. La gente es tan arrogante que hace cosas que no debería hacer. En lugar de intentar eliminar la causa, simplemente le añaden otra. Nunca se puede encontrar la cura hasta que se elimina la causa. El hombre busca algo que saciar, y tiene sed. Y Dios lo creó para tener sed. Fue creado así. Pero Dios lo creó así para que tuviera sed de él. Pero intenta satisfacerla y acallar ese llamado santo en él con cosas del mundo. Y no tenemos derecho a hacer eso. Ahora bien, la gente hace mal constantemente. En lugar de ir al lugar para eliminar la causa, intentamos acallarla con anestésicos, alcohol, tabaco y más, amontonándola todo el tiempo, empeorándola. Y todo esto solo aumenta la presión. Simplemente la empeora constantemente. No hace mucho, ¿sabes? 1 Corintios 4:11 Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. Quizás todos sepan que practico mucho tiro al blanco y cazo. Es mi afición.
Un hermano envió un arma a la compañía Weatherby y se llevó una Winchester modelo 70, como sabrán algunos de mis compañeros de caza, y la recalibraron para convertirla en una Weatherby Magnum 257. Ar Wilson le dio el arma a Billy Paul, que es zurdo. Tenía cerrojo, y me la dio sin más. Y otro tipo entró y me dijo: no tienes ninguna Weatherby, así que te la recalibraré. 26 y al recalibrarlo, no querían admitirlo, pero no lo recalibraron correctamente. Y lo que hicieron, atrás, ustedes, los que recargan, saben que detrás del anillo había presión. Y cuando disparé algunas balas, noté que el fulminante se retraía, y había presión. Bueno, sabía que el proyectil estaba completamente cargado, así que no podía haber recibido presión por eso. Pero no estaba correctamente calibrado. Y el siguiente proyectil que impactó, de no haber sido por Dios, habría perdido la vida. Simplemente, el arma explotó y voló los árboles a mi alrededor, así. Y casi tan alto como este edificio, estalló un fuego rojo, y el cañón del rifle se disparó a una distancia de 50 yardas, y el cerrojo pasó por encima de mi cabeza, hacia atrás, la mira explotó cerca de mis ojos, y no tenía nada en la mano. Simplemente exploté, y la sangre salpicó por todos lados. Estábamos muy lejos de un médico. Me vieron, y no podía hablar ni nada. Y estaba conteniendo la sangre así, y la saqué y simplemente salpicó a un hermano que estaba allí parado. Y la volví a poner. Y dije: Señor Jesús, en mi corazón, eres mi sanador. Bajé la mano y se calmó. 27 Entonces, ¿cuál era el problema? El arma intentaba disparar un proyectil que no estaba hecho para ella. Si el arma hubiera sido fabricada desde el principio como un Weatherby Magnum, no habría explotado. Pero intentaba colocar un proyectil Weatherby en un rifle Winchester, y no funciona. Y ves cicatrices por aquí y sobre mis ojos. 15 pedazos fueron justo debajo de la mira. Cuando el médico me examinó el ojo, le respondió a mi amigo, el médico. Dijo: lo único que sé es que Dios estaba sentado en ese banco con su siervo. Ese hombre que estaba con él, afuera, dando órdenes, debería haber encontrado de cintura para abajo. Dijo: Dios estaba con él. Y dijo que el proyectil, los pedazos del fulminante, fueron a parar justo detrás del globo ocular, justo debajo de la mira. Nunca me molestó en absoluto. 2 o 3 días después, la cara parecía una hamburguesa, todo se secó y desapareció. 28 ¿Pero qué era? Era porque era un proyectil en un arma para la que no estaba diseñado. Había acumulado presión. Ahora bien, si el arma hubiera sido fabricada, y en este soporte donde el proyectil se deslizaba del cargador al cañón, la recámara, si esa recámara hubiera sido hecha correctamente, habría mantenido la presión. Y la presión sale por aquí. Pero en cambio, estaba suelta. Y esa presión, al ser el proyectil más débil que el cañón, por supuesto, se desplazó por aquí, e hizo que el arma volviera por aquí. El cañón no se dañó, solo lo voló. Claro, destrozó todo a su alrededor. Ya no podría haber sido usado. Pero el casquillo seguía atascado en el cañón. Mira, no, si hubiera sido un proyectil sobrecargado, habría reventado el cañón. Pero mira, aquí dentro, en la parte más gruesa del arma, rebotó hacia atrás y soltó el seguro. Si hubiera sido una Weatherby Magnum, nunca habría explotado. Estaba intentando meter algo en algo que no debía estar ahí. Así es la experiencia cristiana. Cuando la gente intenta hacer una confesión fría y formal en una poderosa iglesia pentecostal, o en una experiencia, a menos que esa persona sea edificada desde cero, renacido, regenerado, los imitadores de hoy que andan por ahí intentando imitar el hablar en lenguas, imitando esto y aquello, los dones, si no han nacido de nuevo, y si nacen de nuevo, no pueden imitar eso porque fueron creados para esas cosas. Nacen, son regenerados, remodelados. No son solo algo que se remenda, se da a la mano, se emociona, da vueltas alrededor del altar y dice: lo tengo. Es algo que ha sido remodelado, regenerado y convertido en una nueva criatura. Pueden soportar la presión de la persecución y las cosas que siguen a la vida espiritual. Hay que ser creado y construido para soportar la presión. Y solo una cosa puede hacerlo. Entonces es cuando entras en la casa moldeada de Dios, y eres derribado y reconstruido como una nueva criatura en Cristo Jesús. Juan 3, 7 No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. 2 Corintios 5, 17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 6, 15 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hace poco estuve en el hospital e iba a orar por una señora.
Había otra señora acostada a su lado. La vi muy nerviosa y empecé a hablar de la oración. Le dije, bueno, nos inclinaremos para orar. Dije, ella dijo, un momento, un momento, un momento. Corra esa cortina. Dije, sí, señora. Dije, solo iba a orar. Y ella dijo, corra esa cortina. Dije, sí, señora. ¿No es usted creyente? Y ella dijo, somos metodistas. Dije, bueno, eso sí expresa lo que pregunté. Sí. Nunca le pregunté a qué logia pertenecía. Le pregunté si era creyente. 32. Todas estas logias nos confunden. No puedes unirte a la iglesia. No existe tal cosa. Puedes unirte a la logía. Puedes unirte a la logía metodista, a la logía bautista, a la logía presbiteriana o a la logía pentecostal. Pero no puedes unirte a la iglesia. Tienes que nacer. Por eso hay tanta explosión, la presión aumenta, y ahí lo tienes. Dices, bueno, pertenezco a esto. Pero eso no significa que tengas que levantarte desde cero para soportar la presión de este día. Cuando Dios pone su gran encargo del Espíritu Santo ahí, más vale que sepas lo que haces. Más vale que estés preparado. Ahora bien, si repasaras algo y dijeras, estuve esperando toda la noche un regalo, más vale que tengas cuidado. Podría explotar y ser contraproducente. 33. Pensé que iba a un hospital una noche y me enviaron, era la llamada del hermano Neville, el pastor, y la contesté porque venía de Louisville. Me dijeron que la señora estaba muy grave. Fui al hospital de Jeffersonville, y había una señora allí. Me dijeron que fuera a la habitación 322, la señora estaba allí. Entré. Dije, era una sala de 4 camas. Y pregunté, ¿hay tal señora aquí? No, señor. No está. Dije. Probablemente me equivoqué. Disculpe. Y volví a salir. La enfermera venía por el pasillo con algo de prisa. Le pregunté, señora, ¿podría decirme si cierta señora está aquí arriba en esta sala, o dónde está? Me respondió, no tengo tiempo para esas cosas. ¿No ve que tengo prisa? Dije, disculpe. Me acerqué al mostrador y la señora estaba sentada allí, una enfermera, y le dije, estaba escribiendo algo, y seguí esperando. Me miró y siguió escribiendo. Bueno, esperé unos minutos y le dije, buenas noches. No dijo nada. Y pensé, bueno. Le dije, ¿podría decirme dónde está cierta señora? Soy ministro. Me enviaron aquí a cierto lugar, a la habitación 322, me dijeron. Y ella dijo, bueno, entonces vaya a la habitación 322. Y le dije, señora, he estado en la habitación 322. Me dijo, ¿por qué me pregunta entonces? Vaya al mostrador de abajo. Le dije, bueno, gracias. Empecé a bajar y llegué allí. Y le pregunté a la enfermera de planta baja si no sabía nada al respecto. Ahí venía un doctorcito bajando por el suelo, con sus estetoscopios en la mano, dándoles vueltas y vueltas así, pequeño, nunca había visto a un hombre tan gordo. Era, sinceramente, creo que era más ancho que largo. Caminaba, o mejor dicho, era alto. Así que bajaba dando vueltas a los estetoscopios en las manos, y le dije, disculpe, doctor. ¿Podría decirme dónde? Dijo, sí, sí. Vuelva por allá. Dije, gracias, señor, y seguí por el otro lado. Y pensé, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Bajó y se sentó detrás del escritorio. Y no vi a nadie más, así que pensé en acercarme y preguntarle de nuevo. Dije, disculpe, señor. Él seguía mirando a otra cosa, ¿sabes? Y le dije, quiero saber dónde está la habitación. Dijo, está por allá atrás. Dije, habitación 222. No encuentro dónde ir. Dije, ve por aquí y por allá. La encontrarás. 35. ¿Qué pasa? Presión acumulada. Quizás venía de una cirugía. Quizás pensó que tenía, no debería preguntarle eso. Fue fuera del horario de visitas, la verdad. Entonces pensó, solo un predicador. Que se vaya. El mundo está lleno de presión. Va a estallar un día de estos. El mundo está lleno de presión, y los médicos no saben qué hacer. El psiquiatra tiene psiquiatras que lo atienden. Así es. Ellos no tienen la respuesta. Pero Dios sí. Dios tiene la respuesta a todo esto. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre hacía algo malo, era diente por diente y ojo por ojo. Si este hombre hacía algo malo, tenía un lugar de escape. Creo que Josué había construido casas de refugio. Y si el pueblo hacía algo malo y corría el riesgo de ser asesinado, tenía un lugar de refugio al que este hombre podía acudir. Esta ciudad de refugio.
y estaba a salvo si sus perseguidores no lo alcanzaban antes de que llegara. Pero si lo alcanzaban, lo mataban en el camino. Pero si llegaba allí, y si había cometido este crimen por involuntaria y podía defender su culpa y demostrar que se arrepentía, entonces podía ser llevado a esta ciudad de refugio, y los perseguidores no podían entrar. No, estaba a salvo. ¿Qué sensación debió haber sido? Saber que hiciste algo malo, y saber que estaba mal, pero que hay un lugar donde ya no tendrás que preocuparte. Entrar en este lugar y estar a salvo. Éxodo 21, 24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, Levítico 24, 20, quebrantamiento por quebrantamiento, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que causó en un hombre, así se le hará. Números 35, 6, y entre las ciudades que daréis a los levitas, habrá 6 ciudades de refugio, las cuales daréis al homicida, para que huya allá. Y a estas añadiréis 42 ciudades. Deuteronomio 19, 21, y no tendrás compasión de él. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Josué 20, 2, habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales os hablé por medio de Moisés. Josué 20, 3, para que huya allí el homicida que hiriere a alguna persona por hierro e inadvertencia. Y ellos os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Josué 20, 4, y cuando el que huyere a una de aquellas ciudades, se pararé a la entrada de la puerta de la ciudad, y expusiere su causa en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y lo recibirán consigo en la ciudad, y le darán lugar para que habite entre ellos. Josué 20, 5, y si el vengador de la sangre le persiguiere, no entregarán al homicida en su mano, por cuanto hirió a su prójimo por hierro, y no le tuvo enemistad desde antes. Josué 20, 6, y morará en aquella ciudad hasta que comparezca delante de la congregación para juicio, y hasta la muerte del sumo sacerdote que estuviere en aquellos días. Entonces el homicida volverá, y volverá a su ciudad, y a su casa, a la ciudad de donde huyó. 37 Ahora bien, si el hombre lo hizo voluntariamente, bueno, entonces no podía entrar. Si había cometido un asesinato voluntariamente, su juicio se juzgaba en la puerta. Y eso es, pero el hombre que quería, y no lo hizo voluntariamente, así como, les daría un ejemplo. Si un hombre ha obrado mal y realmente quiere, se arrepiente de haber pecado, hay un lugar de refugio. Pero si simplemente no le importa, entonces no hay lugar para él porque no lo acepta. Ha obrado mal y quería hacerlo. No hay oportunidad para ellos, y eso es igual que hoy. Y entonces, la cuestión era que si había obrado mal, debía querer un lugar de refugio, debía querer estar allí. Y ese es un muy buen ejemplo de la iglesia y la gente de hoy, un hombre debe desear un lugar de refugio. Debe sentir su necesidad de él. Pero si cree que quiere luchar sus propias batallas, adelante, pero seguro que tus perseguidores te atraparán. Pero algún día te encontrarán. Pero si quieres un lugar, Deuteronomio 33, 27, el Dios eterno es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Y él echará al enemigo de delante de ti, y dirá: destrúyelos. Salmo 46, 1, al músico principal de los hijos de Coré. Cántico sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Salmo 46, 7, el Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Selah. Salmos 59, 16, pero yo cantaré tu poder, sí, cantaré de mañana tu misericordia. Porque tú has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Salmo 62, 8, confiad en él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. 38 Y entonces, cuando el hombre busca un lugar y lo encuentra, debe estar dispuesto a quedarse allí. Ya no sale. Se queda allí. Así está seguro mientras está allí. Qué alivio debió haber sido encontrar un lugar. En cuanto cruza las puertas y se cierran, me doy por satisfecho. Sí, Señor. Debe querer quedarse allí, sin quejarse, dar una vuelta y decir: ¿para qué vine aquí? Así es como se hace la gente hoy en día. Dicen que quieren liberarse de las preocupaciones del mundo, y luego se meten entre los creyentes, y dicen: si tengo que renunciar a esto, si tengo que hacer aquello, si tengo que pagar el diezmo, si tengo que hacer esto y esto otro, ¿cómo? Vaya, ¿qué? Entonces, ese hombre quejándose fue expulsado de nuevo. Arreglaos vosotros mismos. Pero si él, debe estar satisfecho, y no quejarse. Malaquías 3, 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa.
Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 39. Oh, cuánto me encanta decir esto. Ya no quería salir nunca más. Es un paraíso para mí sentarme en lugares celestiales en Cristo Jesús, con hombres y mujeres que han huido de las cosas del mundo para salvar su vida y han anclado su alma en un remanso de paz. Oh, qué comunión. Oh, qué gozo divino, apoyado en su brazo eterno, sin presión, sin miedo a nada, amén. Porque estoy a salvo en Cristo. Él es una torre poderosa. Los justos corren hacia Él y están a salvo. Él es una roca en tierra cansada, un refugio en tiempo de tormenta. ¿Qué lugar para estar? No veo nada de qué quejarme. La única queja que tengo es, ¿por qué no lo hice mucho antes? Esperé hasta los 19 o 20 años. Debería, Salmo 61, 3, porque tú has sido mi refugio, y mi torre fuerte delante del enemigo. Salmo 71, 3, sé para mí una morada fuerte, a la cual recurriré continuamente. Tú diste mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Proverbios 18, 10. El nombre de Jehová es torre fuerte. A ella correrá el justo, y estará a salvo. Isaías 32, 2. Y será el hombre como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión. Como arroyos de aguas en tierra de sequedad, y como sombra de una gran peña en tierra calurosa. Micueas 3, 11. Sus príncipes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por salario, y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyarán en Jehová, y dirán, ¿no está Jehová entre nosotros? No nos sobrevendrá mal. Efesios 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 2, 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El otro día me encontré con un joven. Y estaba hablando de este escándalo de las mujeres en la calle con ropa que parece de hombre. Y le estaba dando mucha importancia. Un joven me recibió en la puerta. Me dijo, un momento, y haciendo esta juerga, ya sabes, haciendo twist, rompiéndose las piernas y todo eso. Dije, es una locura. Y dije, el verdadero cristiano, si eso está en su corazón y dice ser cristiano, sus frutos lo demuestran. Demuestra un vacío que cualquier hombre o mujer intente satisfacerse con las cosas del mundo, la carroña del mundo, cuando Sión está llena de belleza y poder. Satisfecho con liberarse de la presión. ¿Por qué cambiarías el alimento de ángel por ajos de Egipto, como quería Israel? Ah, hay un lugar para liberarse de la presión. Entra en él, amigo, y estarás a salvo. Qué maravilloso es conocerlo. De acuerdo. Sin quejas. Números 11, 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. 41. Este joven me dijo, mire, señor Branham. Dijo, usted tiene 50 años. Dijo, usted no admira la belleza de las mujeres cuando las ve caminar. Le dije, él dijo, si usted tuviera mi edad, tenía unos 25 años. Dijo, si usted tuviera mi edad, vería diferente. Le dije, señor, yo predicaba este mismo evangelio años más joven que usted. Acabo de encontrar algo que me satisface, algo que es real, algo que, todo lo demás es ciego. Lucas 9, 62. Entonces Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Estoy dentro de una torre. No tengo ganas ni de mirar hacia afuera. El que pone sus manos en el arado y mira atrás, no es digno de arar. ¡Qué lugar tan especial! Sí. Afuera mueres. Adentro estás a salvo. Simplemente entra y libera la presión. Eso es lo que hay que hacer. Y Cristo es nuestra torre, sí, el lugar seguro provisto por Dios. Josué construyó esas casas y esas ciudades de refugio. Y Dios nos construyó una ciudad de refugio que está en su Hijo, Cristo Jesús. El nombre del Señor es una torre poderosa. Los justos corren a ella y están a salvo. Ahora dices, ¿y si te enfermas ahí dentro? Él cargó con nuestras enfermedades en esta torre en la que estamos. Él cargó con nuestras enfermedades en su cuerpo. Tenemos, bueno, dices, ¿y si te cansas ahí dentro, con todas las preocupaciones? Echa tus preocupaciones sobre él. Está escrito en cada pared, a tu alrededor, en cada puerta. Echa tus preocupaciones sobre él, porque él cuida de ti. Confía en su palabra prometida. Sus palabras están escritas en nuestro corazón.
Nuestros corazones son las tablas de su palabra, como Marta y María, y siempre, Josué 20, 2, habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales os hablé por medio de Moisés. Proverbios 18, 10, el nombre de Jehová es torre fuerte. A ella correrá el justo, y estará a salvo. Isaías 53, 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53, 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jeremías 31, 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hechos 2, 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 10, 40, a este, Dios le levantó al tercer día, y le hizo saber públicamente, Hechos 10, 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. 1 Corintios 15, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hebreos 8, 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 10, 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. 1 Pedro 2, 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 43 Ni siquiera la muerte misma te preocupa aquí, cuando estás en el Señor. ¿Por qué? Resucitó de entre los muertos. No tenemos que preocuparnos por eso. La muerte llega, como decía la hermana pequeña. Si es hora de irnos, vámonos. Así es. ¿Qué haces? Cambia este viejo y vil cadáver que tenemos por un cuerpo inmortal, hecho a imagen de su glorioso cuerpo. ¿Quién no cambiaría este lazareto por algo así? Díganme quién no lo haría. Una persona mayor, una persona joven, no importa si solo tienes 15 años, 12 o lo que sea, la muerte está a la puerta. No sabes a qué hora. Ese corazón humano que late así tiene que detenerse algún día. Y podría detenerse cuando tengas 10 o 12 años. Lo hace por miles cada día. Pero aquí, en este cuerpo por el que lo vamos a intercambiar, la sangre no late. El Espíritu Santo sí, y no puede morir. Es inmortal, eterno, y no puede morir. ¡Qué promesa! Sí, incluso la muerte atrae, 1 Corintios 15, 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15, 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. 1 Juan 5, 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. 1 Juan 5, 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5, 13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 44 Miren a Israel. Ahora viene una lluvia de muerte sobre Egipto, y Dios hizo una provisión. Les dio un refugio y les dijo: tomen un cordero, mátenlo y pongan la sangre en el dintel y en la puerta. Y cuando vea la sangre, los pasaré por alto. Egipto se rió, pero era una salida provista por Dios para escapar de la muerte. Y ahora, cuando esas grandes y oscuras alas de la muerte descendieron sobre la ciudad, y ciudad tras ciudad por todo Egipto, y esa muerte comenzó a invadir cada casa, y se oían gritos, puedo ver a Israel igualmente relajado. Libera la presión. El niño pequeño podría acercarse a su padre y decirle: papá, ¿sabes? Acabo de oír a ese corredor pasar por la calle. El pequeño Juanito con el que jugaba allá abajo, está muerto. Papá, soy tu primogénito. Puedo ver al anciano padre levantarse, quitarse las gafas, por así decirlo, dejar la Biblia y decir:
Ven aquí, hijo. Papá, viene por la calle. Desconéctate, hijo. Ven aquí un momento. ¿Ves esa sangre? Sí, la veo, papá. Bueno, desconéctate. Junior, no tienes que ir a toda velocidad por la calle con tu coche. No tienes que hacer estas cosas. Solo examina, mira si hay sangre. Desconéctate. Si la muerte llama a la puerta, no puede hacer nada. Éxodo 12, 7 y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Éxodo 12, 8 y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, y con hierbas amargas la comerán. Éxodo 12, 9 no comeréis de él crudo, ni cocido en agua, sino asado al fuego, su cabeza con sus piernas y sus intestinos. Éxodo 12, 10 y no dejaréis de él nada para la mañana. Y lo que de él quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Éxodo 12, 11 y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Éxodo 12, 12 porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré juicio en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Éxodo 12, 13 y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12, 29 y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Éxodo 12, 30 y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. 45 no había presión con Israel. Podían liberarse de la presión porque estaban seguros bajo la sangre. ¡Ay, Dios! Esa gran noche de la Pascua debieron estar tranquilos, liberarse de la presión, porque podían examinar y ver que tenían la sangre. Y cuando vieron la sangre, supieron que él prometió que los pasaría por alto. Oh, después de haber seguido todas las instrucciones de Dios, Dios prometió pasar por alto. Ahora, ¿qué imagen es esa para la iglesia hoy? Ahora me apresuro, pero tengo que dejar esto claro, un momento. Hoy constantemente vamos de una congregación a otra, llevando nuestros documentos, o cartas, de una iglesia a otra. Si los metodistas no hacen algo que crees que no debería hacerse, lo llevarás a los bautistas. De los bautistas a los presbiterianos, de uno a otro, ¿qué pasa? Simplemente demuestra que nunca has llegado a ese punto todavía. Nunca has llegado al punto donde puedes liberarte de la presión. Estás viendo algo que no deberías ver. Los cristianos cambian de denominación. Se nota que nunca han acudido a ese refugio, Éxodo 12, 13 y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12, 23 porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y verá la sangre en el dintel y en los dos postes, y pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. 46 a veces van a seminarios, eso está bien, y aprenden la palabra lo más cerca posible. Regresan a casa e intentan hablarla tan cerca como su denominación les permite, y eso está bien. Pero no se trata de eso. No de conocer su palabra, sino de conocerlo a él. Claro. No se trata de cuánto conoces la palabra, de lo buena que es nuestra iglesia, de lo que nuestra denominación significa para el mundo, de cuántas exenciones obtuvimos por esto, de cuánta comunión tenemos con el mundo, de qué tipo de gente viene. Se trata de ti. ¿Estás bajo la sangre? Si tú, como individuo, no me importa si todos en la congregación están equivocados, sigues estando seguro. Estás bajo la sangre. 47 a veces Dios te coloca en una congregación que está equivocada para arrojar algo de luz. No saltes, solo salta de un lugar a otro, de una cosa a otra. Simplemente permanece bajo la sangre. Si te agotas, tu seguridad se desvanece. Permanece bajo la sangre. Nombre es una torre fuerte. Los justos corren a ella y están a salvo. Libera la presión. Míralo en las horas en que sabemos que hay personas bajo esa sangre. La vemos vindicada. Vemos a Dios, lo que hace para vindicar a su iglesia. Prometió cualquier cosa cuando estamos en esta torre. Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pida lo que quieran, se les hará. ¿Qué lugar? Está escrito, hagan todas las cosas, todo lo que hagan, háganlo en mi nombre. No.
Háganlo en el nombre de la iglesia. Dices. Bueno, doy testimonio porque esta noche estoy agradecido de ser presbiteriano. Estoy agradecido de ser pentecostal. Estoy agradecido de ser de Cristo. El nombre del Señor es torre fuerte. A ella corren los justos y están a salvo. Entonces, en su nombre tenemos comunión. Proverbios 18:10. El nombre de Jehová es torre fuerte. A ella correrá el justo, y estará a salvo. Juan 14:14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 15:7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 48. Ahora bien, si salimos aquí y uno dice, pertenezco a la iglesia de Dios, creo que esta es la iglesia de Dios, y el otro dice, pertenezco a las asambleas, bueno, eso podría generar fricción. Uno dice, pertenezco a la unificación. El otro dice, pertenezco a otra cosa, a la unicidad, o lo que sea. Si vas a armar un alboroto así, armarás un alboroto. 49. Pero si realmente has llegado a esa torre, sin importar a qué grupo pertenezcas, estás bajo la sangre, y ese es el único lugar donde puedes tener comunión, mientras que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión entonces, unos con otros. ¡Qué gran comunión! Podemos extender la mano y tomar la iglesia de Dios, las asambleas de Dios, la unidad de Dios, y lo que sea, no importa lo que sea, allí tenemos cosas en común. Tenemos a Cristo, y Cristo es nuestro refugio, cada uno de nosotros. Si es bautista, presbiteriano, luterano, católico, lo que sea. Si está bajo esa sangre, puedes tener comunión con Él porque son uno. Estás en esta comunión divina de Cristo. ¡Oh, qué gran cosa! Isaías lo describió. Es una roca en tierra cansada. Esa es la clase de tierra. Estamos tan preocupados, la gente no sabe qué hacer. La gente dice, ¿es correcto esto? ¿Es correcto aquello? Cristo tiene razón. ¿Es este el camino? ¿Es ese el camino? Él dijo, yo soy el camino. ¿Cuál es la verdad, esto o aquello? Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Ya no nos preocupamos por eso. Ese camino genera presión. Dices, ¿tiene razón el metodista? ¿El presbiteriano? Mi madre era así. Pero Cristo era tu Señor. Sea lo que sea, generas presión, y eso te genera problemas. Si solo dependes de tu organización, eso genera problemas. Intentas construir tu organización. Pero si estás en Cristo, simplemente liberas la presión. Amén. Hay alimento para todos. Isaías 32:2. Y será el hombre como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión. Como arroyos de aguas en tierra de sequedad, y como sombra de una gran peña en tierra calurosa. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 50. Jacob cavó un pozo, y los filisteos lo alejaron de él. Creo que lo llamó contienda. No recuerdo el nombre que tenía. Y cavó otro, y lo alejaron de él, y lo llamó malicia o algo así. Luego cavó otro pozo, y dijo, hay espacio para todos. Seamos uno. Así que creo que necesitamos rodear ese tercer pozo. Así que, la única manera de hacerlo es bajo la sangre. Entonces, el metodista puede venir aquí y sentirse tan a gusto como un pentecostal. Sí, señor. Un pastor metodista lleno del Espíritu Santo podría llevar a todos los pentecostales del país allí mismo, y sentirse como en casa. Y podemos sentirnos a gusto unos con otros, no porque digamos, ahora, todos ustedes metodistas, todos ustedes pentecostales. Decimos, todos ustedes cristianos. Amén. Ah, eso abarca lo importante. Entonces tenemos comunión, y simplemente liberamos la presión. Me gusta eso. Entonces no hay presión. No nos importa a qué perteneces ni qué marca vistes. Génesis 26:18. Y volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham. Y llamó sus nombres con los nombres que su padre les había puesto.
Génesis 26, 19. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí una fuente de muchas aguas. Génesis 26, 20. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Eset, porque habían altercado con él. Génesis 26, 21. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sidna. Génesis 26, 22. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. 51. Solía pastorear ganado en el valle del río Troublesome. Y si se pueden producir 2 toneladas de heno en este rancho, bueno, se puede poner una vaca en el pasto. Y algunos de esos hombres tienen 1000, 2000 cabezas de ganado. El de Grimes estaba allá arriba, en Diamond Bar. El nuestro era el antiguo Turkey Track. Tenían muchas marcas, quizás 20 o 30, arriba y abajo, que la asociación tenía. Y había una cerca de deriva que mantenía al ganado en el bosque nacional mientras se subía al cañón, y lo mantenía allí arriba. Y luego los jinetes cabalgan durante el verano y meten tantos toros, tantas vacas, etc. Luego ellos tienen una cerca de deriva, y el guardabosques está allí para vigilar al ganado mientras pasa. A veces nos reuníamos un montón para subir el ganado en primavera. Y hay literalmente miles de cabezas de ganado a lo largo de ese valle. ¿Y cuántas veces me he sentado con la pierna agarrada al cuerno de la silla, viendo al guardabosques allí de pie, vigilando al ganado mientras pasa? 52. Ahora noté que había como muchos tipos de marcas diferentes allí, pero el guardabosques nunca se fijó en la marca. Buscaba la placa de sangre, porque en ese bosque solo puede entrar un Hereford pura sangre. Por eso, mantienen la crianza correcta. Creo que así será en el día del juicio. Dios no va a decir: ¿perteneciste a las asambleas de Dios? Va a buscar esa placa de sangre. Cuando vea la sangre, te pasaré por alto. Independientemente de la marca que tengamos, eso no significa nada. ¿Eres Hereford? ¿Estás registrado? ¿Eres un cristiano nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, lavado en su sangre? Eso es lo que Dios esperará. Ver esa placa de sangre. Cuando vea la marca, cuando vea la placa de sangre, puedes pasar. Amén. Estoy empezando a sentirme religioso. Son casi las 12:30 y debería haber terminado hace 20 minutos, y estoy empezando a sentirme muy religioso. Alabado sea Dios. Cuando vea la sangre, te pasaré por alto. 1 minuto o 2 más, por favor. Éxodo 12, 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. Me han dicho que hay cierto tipo de águila. Muchos de ustedes, los que graban, recibieron mi mensaje en el águila remueve su nido, y yo estaba estudiando águilas. Me gustan las águilas. Sé que piensan que es un viejo bribón, pero estaba aquí con un propósito. Como si, le dije a mi esposa el otro día, todos vieron en la revista Life cómo mataron a unos 400.000 coyotes el año pasado. Simplemente los capturaron y los abatieron. Tienen un montón de cerdos domésticos desbocados por aquí. Van a tomarlos, entrar allí con aviones y ametrallarlos. Eso es asesinato. Eso no está bien. No está bien. Ese coyote no puede evitar ser un coyote. Tiene que matar para comer. Muchas veces dicen que mata a los corderos y cosas así. Si esa panda de pastores perezosos que tienen ahí arriba, cuando las ovejas están pariendo, si salieran a cuidarlas en lugar de dormir hasta las 10 u 11, el coyote tendría mejor nombre. Así es. No es Donel, con la máscara sobre la cara. Es un coyote. Claro. He visto seres humanos peores que él. Y el oso, siempre hablan del oso. Es un asesino. Mata a los terneros. He cazado desde pequeño, y nunca he visto a un oso matar a un ternero. Claro que lo haría, cuando se muere de hambre. Tú harías lo mismo. Recuerda, hay que matar para comer. Y cada día, hoy, si vives, algo tiene que morir para que puedas vivir. Matas una vaca, muere. Si matas a la oveja, muere. Dices: no como carne. Bueno, algo murió de todas formas. Si comes una papa, muere. Es una vida. Si comes verduras, muere. Es una vida. Y un ser humano solo puede vivir de materia muerta. Entiéndelo. Y si algo tuvo que morir para que pudieras vivir físicamente, ¿no es lógico que algo también muriera para que pudieras vivir espiritualmente? Cristo murió. No un credo, sino una vida que proviene de Cristo. Vivimos eternamente por medio de Cristo.
Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24 de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:40 Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. 1 Juan 5:13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta águila es una gran ave. No tengo tiempo para explicarle lo que hace y cómo construye su nido, donde no es como su hermano de la denominación, el pollo, un rascador de corral. Se asegurará de que nada moleste a sus hijos. Se eleva mucho. Ninguna comadreja la atrapará ni a ella ni a sus crías. Ah, con razón Dios comparó su herencia con la del águila. Saben que él se llama a sí mismo águila. Y nosotros somos aguiluchos. Y el águila no es carroñera. Consigue carne fresca todos los días. Amén. Alimento de águila, eso es lo que la iglesia necesita. No una experiencia de hace 40 años. Una experiencia que tienen ahora mismo. Algo fresco del cielo. El águila vieja construye su nido en lo alto de los acantilados, para que las comadrejas y demás no lo cojan. Su hermano de la denominación, el pollo, lo pone en cualquier grieta de la cerca, en cualquier rasguño del corral y en todo lo demás. Pero no un águila. No podría comer eso, se fue. Eso no es nada para ella. Esta águila, cuando llega a cierto lugar, la Biblia decía, rejuvenécenos, como el águila. A menudo me preguntaba, ¿cómo es posible que rejuvenezcamos? Salmo 103:5 El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Isaías 40:31 Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, y no se cansarán. Caminarán, y no se fatigarán. 57 Recuerdo, esto suena, les he quitado mucho tiempo, pero, el primer grupo pentecostal con el que me reuní eran dos organizaciones diferentes. Venía de un viaje de pesca y entré. Vi nombres por todas partes. Entré. Oí un ruido espantoso, y a la gente saltando, corriendo y bailando por todas partes. Pensé, ¿qué es esto? Dijeron, todos los ministros a la plataforma esta noche. Éramos unos 300 y subimos. Subí y me senté. Dije, no tenemos tiempo para que prediquen. Dije, solo queremos que digan su nombre, de dónde son. Cuando me llegó la voz, dije, William Branham, evangelista, Jeffersonville, Indiana, y me senté. Había escuchado a algunos buenos oradores ese día. Y de repente, tenían que hacerlo en el norte para que la gente de color pudiera venir. Era una convención nacional, y en aquellos tiempos tenían que celebrarla en el norte. Eso fue hace unos 25 años, creo, o más. Tenían que celebrarla allí para que la gente de color pudiera asistir. 58 Así que esa noche pensé, vaya. Esta gran convención, la reunión de esta noche tendrá a uno de los oradores más destacados. Claro, nosotros los bautistas, ya sabes, así lo hacíamos. Así que, después de un rato, en un rincón, se levantó un anciano de color, un moreno, con un pequeño borde de pelusilla blanca alrededor del cuello. Yo tendría unos 22 o 23 años. Llevaba una de esas viejas chaquetas de predicador, una de esas antiguas con la cola cortada, ya sabes, en la parte de atrás, como una golondrina. El anciano salió cojeando así, como de 80 años. Salió pensé, ¿qué traerían a un hombre así a una convención aquí, con unas 1500 personas sentadas aquí, y a uno de sus oradores saliendo así? 59 El anciano salió y dijo, bueno, te lo diré. Dijo, quiero retomar mi texto de Job esta noche. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba el mundo, cuando las estrellas del alba cantaban juntas y los hijos de Dios gritaban de alegría? Escuché a todos esos ministros ese día, cómo habían presentado la vida de Cristo en las Escrituras. Qué hermosamente me pareció que algunos oradores de verdad habían hablado ese día. Y pensé, este pobre anciano lisiado. Bueno, él nunca habló de lo que sucedía en la tierra. Habló de lo que sucedía en el cielo. Y lo llevó allá arriba unos 10 millones de años antes de la fundación del mundo, y lo bajó por el arco iris horizontal en la segunda venida. No tardó ni 2 minutos en hacerlo. Y cuando lo hizo, el Espíritu lo tocó. Saltó en el aire, juntó los talones y exclamó, «Gloria a Dios». Dijo,
No hay suficiente espacio aquí para que predique, y salió corriendo de la plataforma. Pensé, eso es lo que quiero. Si eso hace que un anciano se comporte así, ¿qué me pasará a mí? ¿Rejuvenecer? Tenía más espacio que nosotros aquí, con coro y todo. Y, sin embargo, no había suficiente espacio para él cuando el espíritu lo tocó. Dije, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Yo 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazlo saber, si tienes inteligencia. Yo 38:5, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Yo 38:6, ¿sobre qué están fundados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Yo 38:7, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. 60 A esta vieja águila se le forma una costra en la cara y la cabeza cuando envejece. Apenas puede comer. Se empobrece. No abre bien la boca. Casi queda ciego. Y cuando esa costra llega a cierto punto sobre su cabeza, dicen que vuela muy alto, se sienta allí y se golpea la cabeza contra la roca, quitándosela si puede. Pone los ojos en blanco y mira hacia atrás. Golpea la costra. Oh, tiene que desprenderse. Tiene que desprenderse. Si no, morirá. Tiene que quitarse esa costra de la cara y la boca. Y se golpea la cabeza de un lado, y luego del otro. Golpea hasta que se quita la costra. Y cuando la golpea contra la roca hasta que se le desprende la costra, grita, agita las alas de un lado a otro y se alegra porque sabe que le van a salir plumas nuevas, que va a recuperar sus vitaminas, que va a rejuvenecer. Y pensé, qué maravilla para el águila. ¡Qué bien! 61 Pero conozco una roca a la que un hombre puede acudir, y puede golpear, y ser golpeado, hasta que toda duda desaparezca, hasta que la preocupación y las preocupaciones del mundo desaparezcan. Y cuando haya golpeado la costra de pecado que lo rodea hasta que la sangre haya santificado su alma, entonces la vida eterna seguramente vendrá. Puede simplemente sentarse y liberarse de la presión, porque la vida eterna es segura. Oh, águilas hoy, por eso están aquí. Son aguiluchos. Pero si la costra ha comenzado a cegar sus ojos, las preocupaciones del mundo, o simplemente no pueden tragar todo el alimento de Dios, vayamos a esa roca en una tierra cansada. Vayamos allí y golpeemos el altar hasta que la costra se rompa, y nuestros ojos puedan ver claramente a Jesús de nuevo, y las preocupaciones de este mundo hayan pasado. Entonces la presión desaparecerá. Él es una roca en una tierra cansada, un refugio en tiempo de tormenta, un refugio, un remanso de paz para los cansados. Vayamos a ese lugar. Inclinemos nuestras cabezas por un momento. Salmo 61:3, porque tú has sido mi refugio, y mi torre fuerte delante del enemigo. Salmo 71:3, sé para mí una morada fuerte, a la cual recurriré continuamente. Tú diste mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Isaías 32:2, y será el hombre como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión. Como arroyos de aguas en tierra de sequedad, y como sombra de una gran peña en tierra calurosa. 62 Perdón por haberte entretenido tanto. Había unas 6 hojas más de estas notas aquí, pequeños pensamientos y pasajes bíblicos que iba a usar. Pero ya es hora. Ay, pequeño aguilucho, quizás una niñita, un niñito, o quizás una persona mayor, o de mediana edad, ¿por qué estás aquí esta mañana? Porque tú, eres un águila de verdad, pero quizá las preocupaciones de la vida, te han azotado con fuerza y has perdido la vista. Ya no estás muy seguro de dónde pisas. Apoyémonos en la roca ahora mismo. Oh, guíame a esa roca que es más alta que yo. Déjame recostarme en esta roca. Es un refugio en tiempos de tormenta. Empieza de golpear la puerta ahora mismo, a golpear la puerta de esta roca. Él se abrirá. La costra se desprenderá. Entonces la presión te abandonará y podrás descansar de nuevo, la presión se habrá ido. Puedes venir a la iglesia, sin importar lo que predique el pastor. Mientras permanezca en la palabra de Dios, nunca te condenará. Estás anclado allí, estás bien ahora. Oremos. Salmo 61:3, porque tú has sido mi refugio, y mi torre fuerte delante del enemigo. Isaías 32:2, y será el hombre como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión. Como arroyos de aguas en tierra de sequedad, y como sombra de una gran peña en tierra calurosa. Señor Jesús, quiero expresar de nuevo, Señor, en agradecimiento que hay un pequeño lugar aquí en Phoenix, y en diferentes lugares de los alrededores. Y este es uno de ellos al que yo mismo puedo venir y sentirme en paz. No hay nada que me ate. Solo digo las palabras. ¿Qué lugar es ese?
libre, sin presión. Estoy muy agradecido por ello, Señor. Oh Señor, que esa gran roca permanezca siempre en este altar, donde los pequeños aguiluchos descarriados que rodean la ciudad puedan venir y ser introducidos a un lugar que les permita desarraigar el mundo. Que puedan disfrutar de esta comunión al liberarse de la presión en estos días de la era atómica cuando el mundo está asustado. Cada nación tiembla. Los cielos tiemblan. Toda la naturaleza clama. El mundo mismo tiembla porque podría volar en pedazos. Pero tenemos un reino inconmovible. Tenemos una ciudad de refugio. Tenemos un Gosén, donde el sol nunca se pondrá. Concédelo, Señor. Vayamos ahora a esta roca. Apocalipsis 21, 23. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brillaran en ella. Porque la gloria de Dios la iluminaba, y el Cordero era su lumbrera. 64 de Pequeño Conejo, la historia de él, los sabuesos lo seguían de cerca. Sentía su aliento caliente en las patas. Un momento, 1 o 2 saltos más, y el sabueso atraparía al pequeño. Se lo tragaría en un instante. Pero al poco rato vio un agujero en una roca. Y pensó, si tan solo pudiera llegar a esa roca, estaría a salvo. Justo cuando el perro dio el último salto, sintió su aliento caliente en los talones, pero corrió bajo la roca. Entonces pudo sentarse y soltar la presión. El sabueso no pudo arañar esa roca. Señor Jesús, te ruego esta mañana, Señor, que si algunas de estas pequeñas criaturas tuyas se han alejado de esa zona segura, puedan sentir el aliento de los sabuesos del infierno, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, galopando tras ellos, viendo cómo su vida se escapa al otro lado. Que se apresuren esta mañana a esa hendidura en la roca. Hay una. Los justos corren hacia él y están a salvo. Concédelo, Padre, por Jesús, tu Hijo. Proverbios 18, 10. El nombre de Jehová es torre fuerte. A ella correrá el justo, y estará a salvo. 65. Mientras mantenemos la cabeza inclinada, y sus corazones también, si no están en esa roca esta mañana, podrían levantar la mano a Dios y decirle, Dios, permíteme entrar en esa zona segura ahora, donde pueda liberar la presión. He estado un poco cansado. Empiezo a verme a la deriva. Sentí que me alejaba. No tengo la experiencia que solía tener. Devuélveme a la roca rápidamente, Señor. Podrían simplemente levantar la mano y decir, ora por mí, hermano Branham. Que Dios los bendiga. Eso es bueno, por todas partes. Ah, eso es bueno. Dios los bendiga. Llévame de vuelta a la roca, Señor. Llévame de vuelta. Estoy a la deriva. Oh, no dejes que me aleje de ella. Déjame, si voy a comer, déjame comer cerca de la hendidura. Déjame quedarme cerca de donde cae el maná. No tengo que alejarme. El maná está a la puerta. Padre Celestial, viste este grupo de manos. Te pido que les concedas su deseo. Que toda la costra que ahora empieza a cegarlos, Señor, mientras sus corazones y su corazón espiritual laten, rompa toda duda, toda incredulidad, toda confusión, todo nerviosismo, y la pregunta de qué es esto o aquello, todas las preocupaciones. Que ahora mismo descubran con dulzura que la costra se está rompiendo al martillar su oración contra la roca. Que Cristo los eleve ahora y los coloque en la cima. Y puedan batir sus pequeñas alas espirituales y decir, soy libre, soy libre. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesús. 67. Y ahora, hay aquí algunos que están en ese refugio esta mañana. Están enfermos y no saben cuál será el resultado, y desean anclarse en algo que les dé seguridad, que sane su cuerpo, y desean ser recordados en oración. Solo recuerden, solo una palabra de oración, eso es todo, coloquen un pequeño poste allí donde están sentados y digan, hoy se hizo la oración de fe por mí. Y cada vez que entré a esta iglesia, recordaré dónde estaba sentado esta mañana. Allí se hizo la oración de fe por mí por toda la congregación. Voy a estar bien ahora. Esto es todo. Lo estoy resolviendo. Ahora, levanten la mano y digan, estoy colocando mi poste ahora mismo. Dios los bendiga. 68. Ahora recuerda, por fe, clava el poste ahora mismo, justo donde estás sentado. Este día, domingo creo que es el 10 o el 13. Este 13 de enero, en esta pequeña iglesia de Dios, en este asiento, estoy haciendo la oración de fe con el ministro, con el evangelista y con la congregación, unos orando por otros. Este es el día de mi sanidad, aquí mismo. Lo estoy resolviendo aquí mismo, Señor. Soy tu águila. Estoy en la zona de refugio. Tengo derecho a cualquier bendición redentora que Él haya comprado para mí. Aquí estoy, ahora mismo. Santiago 5, 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará.
Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. 69 Padre Celestial, los traigo ante ti. Coloco mi oración con la de ellos. Y ahora, por fe, nos elevamos desde esta iglesia hacia arriba, por encima de las esferas, las atmósferas, las esferas y las esferas, más allá de las estrellas y la luna, por la Vía Láctea hasta el trono de Dios, nuestro Padre. Hay un gran arco iris sobre ese hermoso altar de marfil. Sobre ese altar yace un sacrificio sangrante. Y contemplamos su espalda como nos lo ordenó el profeta, diciendo: por sus llagas fuimos sanados. Padre, los traigo a cada uno de ellos ante ti. Y él mismo dijo: si le piden algo al Padre en mi nombre, lo haré. Ahora, Padre Dios, oro por estos enfermos. Han derribado un poste esta mañana. Lo creo con todo mi corazón. Esta es la hora de la oración de fe. Y creo que al pedirte que sanes a cada uno de ellos, lo aceptan. Y aquí clavamos el poste como conmemoración de nuestra presencia ante el trono de Dios esta mañana. Está decidido. Dios hizo la promesa. Ahora, Señor, está escrito en San Marcos, capítulo 11, versículo 22, versículo 23. Si le dices a este monte: muévete, no dudes en tu corazón, sino cree que se cumplirá lo que has dicho, te será posible. Señor, se ha dicho. Que se cumpla. En el nombre del Señor Jesucristo, lo acepto por cada uno de ustedes y para tu gloria. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Juan 14, 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16, 23. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Santiago 5, 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 70. Ahora crea con todo tu corazón. Y con la cabeza inclinada, cantemos este viejo himno de la iglesia. Yo lo amo. Lo amo porque él me amó primero. Y compró mi salvación en el Calvario. ¿Aceptas eso? Tu sanidad, tu salvación, tu espíritu renovado, al entrar en la casa de refugio. ¿Lo aceptas? Levanta la mano y di: lo acepto. Lo creo. Ahora mismo. Lo creo. Bien, todos juntos ahora. Lo amo, adorémoslo ahora. Lo amo. Gracias, Señor, por quitarme las escamas de los ojos. Porque Él me amó primero, toda mi frialdad se ha desvanecido. Mi enfermedad se ha ido. Compró mi salvación en el madero del Calvario. Ahora, mientras lo cantamos de nuevo, quiero que tomes la mano de alguien, por delante, por detrás, a tu lado. Di: Dios te bendiga, peregrino, hermano, hermana. Me alegra tener esta comunión contigo. Sigan orando por mí cuando hagan eso ahora, mientras cantamos de nuevo. Lo amo porque Él me amó primero, y compró mi salvación en el madero del Calvario. Antes de cederle el servicio al pastor, levantemos las manos y con todo el corazón cantemos desde lo más profundo del alma. ¿Lo aman? Digan: amén. Digámoslo de nuevo: amén. Eso significa: así sea. Lo amo. Todos juntos ahora, cantémoslo con todas nuestras fuerzas. Lo amo porque Él me amó primero, y compró mi salvación en el madero del Calvario. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.